Estoy pensando, pero antes les doy la bienvenida. Esto es Feos, Sucios y Malos. Mi nombre es Omar López y voy a invitar para dialogar con ustedes a un colega que es un hombre experto en temas de política y religión. Estoy hablando de Washington Uranga. ¿Por qué? Hace poquito estuvo el Papa Francisco por nuestro continente. Hubo un cambio de situación en términos políticos y en términos de discusión de lo que implica la religiosidad, de lo que implica nada más ni nada menos que cristianismo. Para algunos agregarían la palabra revolución, para otros la discusión de nuevo tipo que encara Francisco con la Iglesia y con una nueva narrativa que para algunos, vuelvo a lo mismo, es solo una narrativa, para otros es un cambio de actitud política que puede trasvasar muchísimos órdenes globales. Bueno, de esto vamos a hablar, cómo repercute en la política nacional, qué implica en el continente, fue recibido por todos los líderes que hacen a UNASUR con un respaldo muy concreto y que al mismo tiempo les refuerza su vínculo con sus sociedades, pero al mismo tiempo donde hubo fuertes coincidencias en la mirada sobre el capitalismo, sobre lo que es subjugar a los pueblos y lo que es no rendirse, no dejar de luchar. En concreto de todo esto, en Feos, Sucios y Malos, vamos a hablar ahora. Washington, bienvenido a este Feos, Sucios y Malos. Gracias. Instantes antes yo decía en la apertura, qué complejidad analizar esta iglesia del presente con este papa tan particular, y si hacía falta un escenario de valor agregado fue su llegada a América del Sur con las declaraciones que hacía décadas y décadas y más décadas que no se conocían en un nombre de la iglesia, ¿no? ¿Qué se está moviendo desde el punto de vista de la idea y del cristianismo desde el Vaticano? Yo creo que Bergoglio tiene dos ejes eh, que además vino a reafirmar en América Latina, no por casualidad, sino porque es su lugar de referencia. Un eje es cómo mira la situación del mundo. Yo creo que cuando analiza la situación del mundo tiene una mirada muy similar a la que tiene el filósofo italiano Gianni Vattimo. No hay una guerra mundial, pero hay pequeños conflictos. Hay conflictos, muchos conflictos en todo el mundo. Y esos conflictos tienen como principal víctima lo que él llama los descartados. Los descartados son los pobres, pero también son los ancianos o son los africanos que intentan entrar a Europa y son rechazados. Dice, bueno, la Iglesia, y él dice la Iglesia y además piensa en las religiones monoteístas, en las grandes religiones monoteístas. Un papel que tienen a jugar es tratar de colaborar a que estos conflictos se superen. Y me parece que esa es su batalla, esa es su mirada respecto del mundo. Pero también en esta línea lo que dice es, bueno, ¿qué papel tenemos que jugar nosotros? Y ese papel es el de lo que dijo el 9 de julio en Santa Cruz de la Sierra ante los movimientos sociales. Dijo, para generar esto, para superar esto, hace falta un cambio. Y además en un discurso que escribió él directamente, que un discurso de 4 páginas, que lo leyó, que no lo improvisó, dice, quiero aclararles que cuando hablo del cambio, estoy hablando del cambio de estructuras. ¿Es un papa geopolítico este? Es un papa que tiene una mirada geopolítica del mundo. Bueno, yo creo que los otros papas también, Juan Pablo II también la tenía.
la tenía desde otro lugar. Juan Pablo II termina haciendo un acuerdo con Reagan y en torno al consenso de Washington y también una manera de entender el mundo. Lo que pasa es que las definiciones de Francisco en América Latina, en Bolivia, en Paraguay, fueron definiciones que no se habían escuchado en muchísimos años en la Iglesia, ¿no? Es verdad y no tanto. A ver, yo creo que es verdad. Me parece que si uno revisa el magisterio de la Iglesia, es decir, los documentos de la Iglesia, hay muchas cosas que están. El tema no es que estén los documentos, porque en los documentos están en los anaqueles, están en las bibliotecas. El tema es que un papa lo diga en primera persona, hablando en porteño, además, no se achiquen, dice techo, tierra y vivienda, las 3T y no se achiquen, esto exige un cambio, y lo diga ante centenares de miles de personas que lo vivan, lo aplauden y le dan respaldo. Creo que el cambio es ese, es el cambio de escenario. Me parece que el otro tema que está vinculado es que a él no se le escapa, que esa es su manera de reinsertar, él lo diría en términos de la misión de la Iglesia, es decir, de reinsertar el catolicismo en su diálogo con la sociedad. ¿Desde dónde lo reinserta? El discurso más fuerte en Bolivia, la presentación, no es frente a sus feligreses, es en un congreso de movimientos sociales populares de todo el mundo, donde había agnósticos, gente muy escéptica respecto de la Iglesia, y donde mete algunos temas que son muy claves. Así como dice, trabajemos por las 3T, techo, tierra y vivienda, termina pidiendo perdón a los pueblos originarios por la actuación de la Iglesia en la conquista. Es decir, es un estratega. Si vos me decís, ¿es un geopolítico? Sí, es un estratega. Es un hombre de la política. Digamos, tiene además trayectoria en la política. Te quiero detenerte un segundo, Washington, porque la pregunta sería, ¿qué está viendo Francisco en la crisis global que hoy manifiesta el capitalismo? ¿Qué está viendo, cómo repercute esta en la fe de los pueblos en este momento? ¿Y cómo sale a enfrentar ese nuevo continente político, ¿no? Yo creo que él tiene una mirada que además ha construido desde una perspectiva en términos de teológicos y eclesiológicos, es decir, de cómo entiende la relación entre fe y cultura y cómo entiende la relación de la Iglesia con la sociedad. A mí me parece, leyendo algunas de sus presentaciones, que para él eso es inseparable. No hay separación posible entre fe y cultura, entre fe y sociedad. Y entonces lo que dice son dos espacios autónomos, pero que tienen que auxiliarse mutuamente. Dice, no se puede pensar la fe, no se puede pensar lo religioso al margen de la calidad de vida de los hombres y de las mujeres. Y entonces dice, y además esa calidad de vida, ese preocuparse, poner al hombre en el centro, alimenta la experiencia religiosa. Yo creo que esa es su mirada. Ahora, esa es su mirada histórica. Me parece que hay que ver en Bergoglio, además, las marcas de algunos teólogos argentinos vinculados incluso a los curas del tercer mundo, aunque Bergoglio nunca haya sido un sacerdote para el tercer mundo, pero sí, por ejemplo, se alimenta de teólogos como ya fallecidos, como Lucio Gera, que fue el teólogo de los curas para el tercer mundo y que fue además en América Latina quien construyó esta idea de la unión, o mejor dicho, la vinculación entre fe y cultura como esencial a la vida de los sujetos. Yo creo que eso lo ve por ahí. Pero la otra es que para mí retoma, y eso sí, retoma una idea de Juan Pablo II, y una idea muy vinculada también a la elección del nombre que hace Francisco, que es la responsabilidad de las grandes religiones, las grandes religiones monoteístas en la construcción de la paz. Pero entendiendo la paz como no simplemente como la falta de conflictos, sino la paz construida sobre la base de la justicia y de la justicia para todos los hombres. Me parece que esa es la mirada. Y si uno mira la encíclica Laudato Si,
la última encíclica, la de mayo pasado, que aquí ha sido presentada como una encíclica solamente sobre medio ambiente, y yo veía los titulares de algunos medios, y cada por poco decían, el Papa pide que no tiren basura en la calle, y lo esencial de la encíclica no es eso. La encíclica habla hace un análisis de la situación mundial, de la crisis mundial, hace una fuerte crítica al capitalismo, al sistema financiero vinculado con el medio ambiente, y además dice, esta es responsabilidad de las grandes potencias porque no han cumplido con los protocolos, no han cumplido con los acuerdos, y porque además el capitalismo es absolutamente voraz y no tiene ningún tipo de límite. Washington Uranga, este Papa parecería ser uno de los jefes del Vaticano más incómodos que ha tenido los grandes grupos de poder, tanto en lo económico como tanto en lo cultural en este momento. A mí me alerta o me llama la atención la manera en que lo silencian y la manera en que lo critican o que construyen esa crítica que va a destruir la figura de su pensamiento. ¿Qué reflexión te merece esto? No, yo creo que hay muchos que están decepcionados, que esperaban que este Papa saliera a refrendar miradas conservadoras, incluso, digo, con cierta razón, mirando sus antecedentes. Pero hoy creo que efectivamente lo que decís es correcto. Yo miro las reacciones de los grandes medios que omiten lo que dice el Papa. Los comentarios de lectores en algunos de los medios que terminan agrediendo al Papa es increíble que, por ejemplo, en La Nación, un diario tradicionalmente leído por los católicos, aparezcan insultos debajo de las notas que informan sobre el Papa. Pero hay que ver también cómo se están organizando los republicanos en Estados Unidos, porque en septiembre el Papa va a Estados Unidos, primero va a Cuba, un gesto también. Voy a Estados Unidos, pero antes voy a Cuba. Va a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos y los republicanos están muy enojados. Y además le han hecho advertencias a la Iglesia Católica de Estados Unidos, porque los republicanos son principales financiadores de la Iglesia Católica de Estados Unidos, y le han dicho, mire, con este Papa no hay acuerdo. Y a mí me parece muy importante y será muy clave su discurso en Naciones Unidas. Va a hablar, es la primera vez que un Papa va a hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y si en la Asamblea General de Naciones Unidas dice, yo digo, la mitad de las cosas que ha dicho en la gira sudamericana, me parece que es un espaldarazo muy fuerte a una mirada progresista del mundo. Tengo dos preguntas finales, Washington Uranga. Una es los puentes que unen en términos de lectura de contingencia política al Papa Francisco y a Cristina Fernández de Kirchner frente a un escenario próximo, no solo en la Argentina, sino en el continente por los procesos de recambio que se están dando en los gobiernos. Yo creo que ahí, después de una relación que fue muy conflictiva entre Néstor Kirchner y Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, me parece que a partir de la elección del Papa, de Bergoglio como Papa, hubo una reconfiguración absoluta de esa relación. Estoy convencido, no tengo ninguna fuente, no he hablado directamente con ella, pero digo, yo estoy convencido que la presidenta lo reconoce hoy al Papa no solamente como un líder religioso, sino como un estratega político, y que los diálogos entre ellos pasan por esto, pasan por análisis políticos, y que el Papa le reconoce a la presidenta la gestión y la gestión del gobierno en la Argentina. Me parece que hay un mutuo reconocimiento ahí. Creo que también hay una relación ya de afecto personal, y no me extrañaría que en el futuro, una vez que la presidenta termine su gestión como titular del Ejecutivo en la Argentina, pueda tener alguna tarea que también le encargue el Papa en esto de la búsqueda de la paz en el mundo. Dejo eso como una noticia anticipada, ¿no? La segunda pregunta era con este apoyo mutuo, ¿no es cierto? ¿Existiría este Papa sin este proceso sudamericano? ¿Existiría su llegada a las Naciones Unidas sin este proceso sudamericano? ¿Cuánto incide esto
en la llegada de Francisco a Roma? Es difícil, es decir, yo no me atrevería a dar una respuesta muy categórica. Yo diría que hay un proceso latinoamericano que ha sido, en el que ha permitido, pero un proceso latinoamericano complejo, que ha permitido el surgimiento de estos gobiernos y de estas realidades, muchas luchas, hay que mirar muy históricamente el proceso latinoamericano, en el que también ha estado involucrada una parte de la Iglesia. Parte de la Iglesia Católica, creo no equivocarme, es la que más ha pensado en sentido latinoamericano. Si uno revisa la historia, desde los años 50, la Iglesia viene insistiendo en la idea de lo latinoamericano, con marchas, contramarchas, con contradicciones internas evidentes, con claudicaciones muy fuertes, pero a mí me parece que ahí hay sectores de la Iglesia que aportaron también a los procesos, y al mismo tiempo hay sectores de la Iglesia que se potenciaron con estos procesos. Entonces, me parece que hay que mirarlo más en términos de proceso político, cultural, religioso, teniendo en cuenta que en América Latina el dato religioso es muy importante, es muy significativo en grandes sectores de la población, hay una religiosidad popular muy marcada, que no significa adhesión institucional necesariamente, pero de la que la institución se beneficia también. El capitalismo quita la fe, y la fe se reencuentra en una iglesia que empieza a abrazarse con los pueblos, ¿no es cierto?, con una fuerte presencia en América Latina. ¿Y cómo imaginas el futuro de Francisco? Yo imagino que va a continuar con su prédica social por este lado, y me parece que va a iniciar ya inició una tarea muy importante de reforma interna de la Iglesia. Él creó una comisión de cardenales dedicada a reformar la estructura de la Iglesia. Está presidida por un latinoamericano, un hondureño, el cardenal de Tegucigalpa, Oscar Rodríguez Madariaga, pero además abrió otro espacio, abrió los espacios de participación, porque sabe que la pelea dentro de la Iglesia también es muy difícil, y entonces, ¿qué dice? Y dice, bueno, convoquemos a un sínodo, convoquemos a otro sínodo, y me da la impresión de que va a terminar convocando a un concilio, que es como una gran asamblea de todos los obispos del mundo, porque también es cierto que esta estructura de la Iglesia no resiste tampoco a esto que él está proponiendo o a los cambios que está proponiendo, y es contradictoria con la línea que está queriendo llevar adelante. Lo vamos a despedir a el querido Washington Uranga, y me quedo pensando con un título anticipado, como decíamos risueñamente recién, ¿no? Embajadora de la Paz por el Vaticano, entonces dentro de poco diríamos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No es tan impensable. No es tan impensable. Y tiene que ver con un retorno, o con la acumulación para un retorno. Tampoco es impensable. No es impensable. ¿Cuánto más se puede seguir hablando con Washington Uranga? Que seguramente no es la última visita. Gracias. Seguro que no. Gracias, hermano. Gracias.